¿Quieres medir de verdad si estás mejorando la calidad de vida del paciente? En este vídeo te voy a enseñar qué son los PROMs y los PREMs. Y no solo eso, sino que te voy a enseñar a usarlos para detectar problemas que estás teniendo ahora mismo en tu proyecto y que a día de hoy no te estás dando cuenta. Hola, soy Pablo, estoy especializado en gestión sanitaria y con estos vídeos quiero ayudaros a traer conceptos sencillos y complicados a tierra de forma práctica para que puedas usarlos desde el minuto 1. Durante años hemos medido en sanidad con indicadores clásicos como reingresos, costes, estancias, y eso está muy bien, pero no mide un problema que es cada día más importante. Puedes tener un servicio muy eficiente, que realice los procesos de forma muy correcta, pero tener un paciente frustrado y que no termine de estar bien nada más que porque su situación personal y su experiencia es negativa. De esta manera se da una paradoja que muchas veces nos damos cuenta, y es que puedes tener procesos operativas que funcionan perfectamente, pero el paciente no mejora. De esta manera siempre tenemos que tener en cuenta que no solo sirve la atención que le damos al paciente, sino cómo se la damos, ya que el factor psicológico del paciente y en el ser humano es muy relevante, mucho más de lo que muchas veces pensamos. Aquí vienen dos herramientas súper relevantes, los PREMs y los PROMs. Para comenzar, ¿qué significa PREMs? ¿Qué son los PREMs? Las siglas de PREM significa la P de paciente, la R de reported, de casos reportados, la E, que es lo que a nosotros nos importa, que es de experiencia, y la M de medible. Básicamente, la experiencia medible reportada por el paciente. Es decir, cómo ha vivido el paciente el proceso de experiencia asistencial en el circuito en el que se ha introducido dentro de un hospital. Por ejemplo, si se ha introducido en la ruta asistencial de unidad del sueño del servicio de neumología del hospital. Si el proceso asistencial está muy bien, pero su experiencia no está tan bien, no es realmente un proceso eficiente. Todo hay que decirlo, evidentemente, igual que en tu día a día no puedes ser amigo de todo el mundo, no podemos esperar que todos los pacientes entiendan cómo funcionan las cosas o que salgan con buena cara, aunque sea un proceso que se ha llevado a la perfección. Siempre vamos a tener esas pequeñas ineficiencias. Por eso, en los objetivos que nos marquemos, tenemos que poner objetivos de un 90%, de un 95% o lo que nosotros creamos que es adaptable a nuestro servicio, a nuestro proyecto. Porque nunca vamos a poder llegar a ese 100% de pacientes que están completamente contentos. También utilizando el benchmarking, viendo cómo esos proyectos parecidos al nuestro obtienen X resultados en otros ambientes. Aquí no medimos resultados, sino que medimos percepción del paciente. Hay que tener muy en cuenta la psicología del paciente, en qué rango, en qué nicho de pacientes o qué muestra de pacientes o cohortes tenemos en cuenta para medirlo. Porque claro, tenemos que saber que se está explicando muy bien al paciente, que el paciente lo entiende, que se le está escuchando, que se siente escuchado. Depende la muestra de pacientes en la que nosotros estemos midiendo este factor, podemos tener un objetivo o podemos tener otro. Siempre habrá que hacer un esfuerzo extra por parte de los asistenciales si, por ejemplo, se tomó una muestra de pacientes de unos entornos de clases sociales bajas, de entornos desfavorecidos, que quizá no hayan tenido ese acceso a la educación como otros estamentos de la población. Entonces sí que es cierto que hay que hacer un esfuerzo extra por parte del asistencial, que esa persona o paciente pueda entender bien los procesos en los que se está viendo involucrado, que podamos explicarle de forma más simple todos los temas y que él se sienta escuchado. La parte de la experiencia del paciente es indispensable para que todo funcione correctamente. Sí que es cierto que es un apartado que muchas veces es subjetible y cuesta mucho intentar mejorarlo, conseguir mejorarlo. Pero esto no sirve de nada si no vamos al siguiente apartado. Un apartado que os va a gustar porque sí que tenemos mucha más medida para poder actuar dentro de él. Este apartado son los PROMs. ¿En qué se diferencian? Estas siglas ni siquiera os las he desarrollado porque son exactamente que los PREMs, son exactamente iguales, así que he desarrollado la O, que es lo único en lo que se diferencia, que son outcomes, que son resultados en español. Esta es la otra cara de la moneda. ¿Qué significa? Pues igual que los PREMs son los resultados medibles reportados por los pacientes. Es decir, que la experiencia está muy bien, pero si el paciente está muy contento, le hemos tratado muy bien, le hemos hablado genial, le hemos escuchado, pero al final no le hemos mejorado la patología que él tenía o el problema que él tenía, pues al final no sirve de mucho. Aquí medimos el impacto real de los procesos asistenciales que hemos realizado. ¿Te duele menos? ¿Ha mejorado tu funcionalidad? ¿Ha bajado la fiebre? ¿Ha mejorado tu calidad de vida?
todos esos factores que sí que son medibles y que nos puede reportar el paciente si realmente ha mejorado. Evidentemente también tiene una parte subjetiva, pero no tan grande como puede ser la parte de la experiencia, porque sí que es cierto que tenemos pruebas diagnósticas y pruebas funcionales para medir si realmente sí que ha mejorado o no ha mejorado, pero al final sí que es cierto que muchas de las pruebas son derivadas de encuestas que reflejan la realidad de cómo lo siente el paciente, de cuál es su percepción del dolor, de cuál es su percepción de la funcionalidad. Eso sí que es relativamente subjetivo, pero por una parte, si hacemos bien el proceso asistencial, seguro que mejora. Exactamente igual que en la parte de los PREMS, habrá un factor, una parte de esos pacientes que no mejoren o que no perciban esa mejoría cuando a nivel objetivo todo el mundo sí que estemos viendo que sí que ha mejorado. Y aquí está la diferencia clave. Los PREMS te dicen cómo lo haces y los PROMS te dicen si sirve para algo lo que estás haciendo. Y eso está muy bien. Por separado no sirven de nada para gestionar, por eso tienen que ir siempre juntos. Muy bien, ya hemos entendido qué son los PROMS, qué son los PREMS, hemos desglosado las siglas, qué significa cada una y para qué se utilizan. Sin embargo, ahora vamos a lo importante, ¿cómo se usa esta herramienta? Puedes tener un servicio eficiente, pero con PREMS malos tiene una mala experiencia. Puedes tener una buena experiencia del paciente, pero con PROMS malos no mejorarás la calidad de vida de los pacientes. Para entenderlo, si tenemos un buen PROM y un mal PREM, tendremos una mala experiencia. Sin embargo, si tenemos un buen PREM y un mal PROM, no tendremos una cura para el paciente. Lo necesario es tener unos buenos PROMs y unos buenos PREMs siempre que podamos. Pero bueno, trayéndolo todo siempre a tierra con un ejemplo real como a vosotros os gusta. Poniendo el ejemplo de la sección de rehabilitación respiratoria. Si nosotros tenemos unos buenos PROMs, pero unos malos PREMs, tenemos unas buenas rutas asistenciales, pero el paciente no se siente escuchado, no lo entiende, no se adhesiona al tratamiento, al final, por mucho que se lo expliquemos bien, no lo va a entender, no va a querer entenderlo, no se va a adhesionar al tratamiento y va a terminar teniendo unos malos resultados, sea como sea. Si por otro lado viene un paciente a nuestra sección de rehabilitación y lo tratamos genial, está súper contento, pero en vez de ponerle a hacer los programas que tiene que hacer, nos ponemos a tomar un café con él, a charlar con él y no hace realmente nada productivo, por muy contento que esté, va a seguir funcionando mal y con una mala funcionalidad y calidad de vida. Y aquí viene el punto clave de todo esto. Medir los PROMs y los PREMs está muy bien, pero si no tienes un objetivo claro, no vas a ninguna parte. Y ahí es donde entran los objetivos SMART. Por eso, por aquí te dejo un vídeo de qué son los objetivos SMART, qué significa esto, cómo se usan y ya verás cómo los puedes utilizar perfectamente para esta herramienta que son los PROMs y los PREMs. Muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta el siguiente vídeo.